Trastornos hipertensivos del embarazo. Femenina de 28 años, primigesta, con embarazo de 36 semanas por fecha de última menstruación, acude al servicio de urgencias por presentar cefalea intensa de 8 de 10, acompañado de epigastralgia con presión arterial de 160/110 y tira reactiva con proteínas en orina, una cruz. Definición y fisiopatología. Los trastornos hipertensivos del embarazo son un problema de salud pública. Se presentan en 5 a 10% de los embarazos y constituyen la primera causa de mortalidad materna en México. La preeclampsia es un síndrome sistémico de severidad variable de etiología multifactorial, en cuya fisiopatología se han visto involucrados factores tanto maternos, por una mala adaptación de la mujer a cambios vasculares ocurridos durante el embarazo, como fetales, placentarios por deficiencia de perfusión placentaria, disfunción del endotelio vascular, defectos en su implantación y estrés oxidativo, así como factores inmunogénicos y genéticos. La preeclampsia se define como la presencia de hipertensión y proteinuria significativa que ocurre por primera vez después de la semana 20 de gestación, durante el parto o en el puerperio, o cuando existe hipertensión en el embarazo y algún criterio de severidad, aunque no haya proteinuria demostrada. Anteriormente se clasificaba la preeclampsia como leve o severa, términos que se encuentran en desuso. Actualmente solo se clasifica como preeclampsia con o sin criterios de severidad. Se conoce como eclampsia la preeclampsia que se presenta junto con convulsiones o estado de coma en ausencia de otras causas. Factores de riesgo. Factores placentarios, reacción inmunitaria normal a antígenos paternos, paternidad o tamaño excesivo de la placenta, por ejemplo, gestación múltiple. Factores maternos, edad materna menor a 18 o mayor a 40 años, IMC mayor o igual a 35 kilogramos sobre metro cuadrado, nuliparidad, antecedente de preeclampsia, historia familiar de preeclampsia, hipertensión arterial crónica preexistente, diabetes mellitus, pregestacional y gestacional, enfermedad renal crónica, enfermedades autoinmunes, embarazo múltiple, periodo intergenésico largo, embarazo por técnicas de reproducción asistida. Clasificación. Ver resumen cuadro 6.1. Clasificación de los trastornos hipertensivos del embarazo. Trastorno, criterios diagnósticos. Hipertensión gestacional, presión arterial mayor o igual a 140 sobre 90 milímetros de mercurio en 2 ocasiones con diferencia de 4 horas. Mayor o igual a 20 semanas de gestación. Sin proteinuria ni criterios de severidad. Preeclampsia, sin criterios de severidad. Presión arterial mayor o igual a 140 sobre 90 milímetros de mercurio. 2 tomas con 4 horas de diferencia después de las 20 semanas de gestación. Proteinuria mayor o igual a 300 miligramos en 24 horas o mayor a 30 miligramos sobre decilitro, una cruz en una tira reactiva o relacionan. Proteína creatinina mayor a 0.3. Ausencia de criterios de severidad. Con criterios de severidad, uno más de los siguientes. Presión arterial sistólica mayor o igual a 160 o presión arterial diastólica mayor o igual a 110 milímetros de mercurio en 2 ocasiones con diferencia de 4 horas mínimo. Proteinuria mayor o igual a 2 gramos en orina de 24 horas, insuficiencia renal progresiva, creatinina mayor a 1.1 miligramos sobre decilitro, inicio súbito o reciente de alteraciones neurológicas, cefalea severa o que persiste a pesar de tratamiento, analgésico, acúfenos, alteraciones de la conciencia, náusea o vómito, alteraciones visuales, fosfoinos, escotomas, diplopia, visión borrosa, edema agudo pulmonar, dolor epigástrico o en cuadrante superior derecho de abdomen, disfunción hepática, elevación del doble del ALT o ACT sobre cifras basales previas, trombocitopenia menor a 100.000 sobre milímetro cúbico. Preeclampsia agregada a hipertensión crónica. Datos de preeclampsia en pacientes previamente hipertensas después de las 20 semanas de gestación. Se presenta en 20 a 25% de los embarazos complicados con hipertensión crónica. Hipertensión arterial sistólica crónica. Presión arterial mayor o igual a 140 sobre 90 detectada previa a la gestación antes de las 20 semanas de gestación o si persiste 6 semanas posteriores al parto. Tienden 25% de riesgo de presentar preeclampsia y más aún si está asociada con insuficiencia renal, eclampsia, convulsiones sin otra causa, durante el parto o en 6 semanas después de este. Síndrome de HELLP. Hemolytic anemia, elevated liver enzymes, low platelet count, anemia hemolítica, elevación de enzimas hepáticas y trombocitopenia. Uno o más de los siguientes: esquistocitos en frotis de sangre periférica, deshidrogenasa láctica mayor o igual a 600 unidades internacionales sobre litro, bilirrubina total mayor o igual a 1.2 miligramos sobre decilitro, ALT o AST mayor o igual a 70 unidades internacionales sobre litro, trombocitopenia menor o igual a 100.000 plaquetas sobre milímetro cúbico. Diagnóstico. 1. Interrogatorio. Indagar sobre factores de riesgo, sintomatología vasculospasmódica, cefalea, fosfenos, visión borrosa, acúfenos, dolor epigástrico, dolor en hipocondrio derecho, náusea y vómito, exploración física, hipertensión mayor o igual a 140 milímetros de mercurio y presión arterial diastólica mayor a 90 en 2 tomas con 4 horas de diferencia mínimo y no más de 7 días. Laboratorio: proteinuria significativa mayor a 300 miligramos sobre proteínas en orina en 24 horas o mayor a 30 miligramos de decilitro, una cruz en tira reactiva
en una muestra de orina al azar sin evidencia de infección urinaria o hematuria. Se debe realizar VH completa, pruebas de función renal, BUN, creatinina y ácido úrico, pruebas de coagulación, cuantificación de plaquetas y tiempos de coagulación, pruebas de función hepática, AST, ALT, fosfatasa alcalina y DHL, cuantificación sérica de electrolitos e iniciar la recolección de orina 24 horas para medición de proteína y electrolitos, estudios de gabinete, ultrasonido obstétrico, evaluación del peso fetal y líquido amniótico, cardiotocografía, evaluar estado fetal mediante pruebas sin estrés, en caso de que sea no necesario se realizará perfil biofísico, flujometría Doppler de arteria umbilical y arterias uterinas en embarazos menores de 34 semanas de gestación. Diagnóstico diferencial. Descartar causas de hipertensión secundaria, hipertensión renovascular, aldosteronismo primario, síndrome de Cushing, feocromocitoma. En la eclampsia diferencial, el trastorno convulsivo primario, encefalopatía hipertensiva, lesión del sistema nervioso central, ocupantes del espacio, enfermedades infecciosas y metabólicas. En pacientes con sospecha de síndrome de HELP, excluir otras causas de abdomen agudo y elevación de enzimas hepáticas como hígado graso del embarazo, apendicitis, úlcera péptica, hepatitis viral, pancreatitis, etc. Complicaciones. Las complicaciones agudas de preeclampsia son eclampsia, síndrome de HELP, eventos vasculares cerebrales, insuficiencia renal, edema pulmonar, insuficiencia cardíaca, alteraciones de la coagulación, desprendimiento de la placenta y rotura hepática. Son más frecuentes en los pacientes con hipertensión crónica y preeclampsia agregada. El síndrome de HELP, presencia de hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y trombocitopenia, ocurre en 20% de las mujeres con preeclampsia con criterios de severidad de eclampsia. Se asocia con desprendimiento de la placenta, insuficiencia renal, hepatoma hepático, incluso muerte fetal o materna. Hasta 7% de los pacientes con preeclampsia con criterios de severidad de eclampsia y 20% de los pacientes con síndrome de HELP desarrolla coagulación intravascular diseminada. Las complicaciones para el feto incluyen sufrimiento fetal agudo, intraparto, muerte intrauterina, restricción del crecimiento, prematuridad y síndrome de dificultad respiratoria. Tratamiento. Al ser una enfermedad evolutiva, el curso predecible, la meta terapéutica en primer lugar es la seguridad de la madre. La causa de la enfermedad es la placenta, por lo tanto el único tratamiento definitivo para la preeclampsia es la interrupción de la gestación y remoción del tejido placentario. Preeclampsia sin criterios de severidad, 27 a 34 semanas de gestación, maduración pulmonar. Mayor a 34 semanas de gestación, valorar interrupción. Condiciones cervicales favorables, parto. Desfavorables, maduración cervical. Si la presión arterial es mayor a 160/110, sufrimiento fetal u oligohidramnio severo, cesárea. Preeclampsia con criterios de severidad, ayuno, decúbito lateral izquierdo, carga rápida de 150 mililitros de solución cristaloide, valoración por unidad de cuidados intensivos, sonda Foley, medir PA y frecuencia cardíaca fetal cada 15 minutos y desestabilizada cada 30 minutos. Profilaxis de crisis convulsivas. Medidas generales, referir a tercer nivel. Eclampsia, vía de... sulfato de magnesio. Okay. Eclampsia, vía respiratoria permeable, cánula de Guedel, evitar mordedura de lengua y traumatismo, la aspiración de secreciones, carga rápida de 150 mililitros de solución cristaloide y continuar con 1000 mililitros cada 8 horas, sonda Foley, monitoreo o vigilancia de complicaciones. Control de crisis convulsivas, sulfato de magnesio, tratamiento antihipertensivo. A cualquier edad gestacional se debe interrumpir el embarazo en un plazo no mayor a 6 horas. A 6 horas. Algoritmo terapéutico de preeclampsia. Preeclampsia sin criterios de severidad. Se puede proporcionar manejo ambulatorio ante la evidencia de condición materna y fetal estable, con cita en consulta externa 1 o 2 veces por semana a laboratorios y PSS semanales y ultrasonido mensual. Se aplicará esquema de maduración pulmonar fetal con corticosteroides entre 24 y 34 horas de semanas de gestación en caso de presentar embarazo de 37 a 38 semanas, datos de vasoespasmo, presión arterial mayor a 150/100 milímetros de mercurio. Alteraciones de los exámenes de laboratorio, sospecha de compromiso fetal o trabajo de parto, se hospitalizará a la paciente. Preeclampsia con criterios de severidad, hospitalización y valoración por terapia intensiva. Al lograrse la
compensación hemodinámica se interrumpirá el embarazo en un plazo no mayor a 6 horas. Prevención de las convulsiones. Administración de 4 gramos de sulfato de magnesio diluidos en 125 mililitros de solución glucosada al 5% y pasar a 15 a 20 minutos. Mantener infusión continua a razón de 1 gramo sobre hora. Vigilar diuresis horaria y datos de toxicidad por magnesio. Ausencia de reflejo patelar o disminución de la frecuencia respiratoria, en cuyo caso se deberá suspender y buscar otra alternativa como fenilidantoína, fenitoína o barbitúricos de acción corta. Indicaciones de tratamiento antihipertensivo: persistencia de PA mayor a 150/100, mantener presión arterial sistólica entre 130 y 155 y entre 80 a 105. Mujeres con enfermedades preexistentes, mantener la presión arterial sistólica en 130 y 139 y 80 a 89. El principal objetivo de los antihipertensivos es prevenir la hemorragia cerebral que ocurre con una presión arterial mayor a 160/110. Tratamiento farmacológico de las enfermedades hipertensivas del embarazo: nifedipino, hidralazina, labetalol. Fármacos: estado materno, sulfato de magnesio de elección, fenobarbital, difenilidantoína sódica. Control de líquidos. Los pacientes con preeclampsia cursan con disminución del volumen intravascular y hemoconcentración. Antes de iniciar la vasodilatación farmacológica se debe iniciar expansión de volumen plasmático para mantener la perfusión tisular con carga de 250 mililitros de solución cristaloide de solución fisiológica al 0.9% o Hartmann, para pasar en 10 a 15 minutos. Continuar después con 80 a 125 mililitros por hora. Las soluciones glucosadas no aportan restitución de volumen intravascular, solo agua libre que se fuga en el espacio intersticial e incrementa el edema, incluido el pulmonar o cerebral. Vía de resolución del embarazo. En general, se acepta que la vía vaginal es preferible a la cesárea, dado que la preeclampsia se asocia con insuficiencia uteroplacentaria. El trabajo de parto debe incluir monitoreo continuo, perseguir el tratamiento antihipertensivo durante el trabajo de parto. El objetivo es mantener presión arterial de cifras menores a 160/100, pero sin disminuir la presión arterial distólica menor a 80. La cesárea está indicada si la dilatación no progresa de forma adecuada ante la sospecha de sufrimiento fetal o empeoramiento del estado materno. El tercer periodo del trabajo de parto debe mantenerse con oxitocina, sobre todo si existe coagulopatía. No se debe utilizar ergonovina, ya que puede incrementar la presión arterial. El pronóstico materno está determinado por varios factores como la edad gestacional al momento del diagnóstico, la severidad de la enfermedad hipertensiva y el antecedente de enfermedades preexistentes. Como en otras entidades, la detección temprana y tratamiento adecuado incrementan de forma sensible la sobrevida libre de secuelas. Prevención. La prevención debe realizarse en los siguientes niveles: A. Evaluación progestacional, identificar factores de riesgo. B. Control prenatal, medición adecuada de la presión arterial en cada consulta, identificación de proteinuria. C. Anticoncepción y orientación de los pacientes con preeclampsia y eclampsia. D. Mujeres con factores de riesgo elevado para preeclampsia, el uso de ácido acetil salicílico antes de las 16 semanas de gestación, 100 a 150 miligramos vía oral, disminución de 10% de la incidencia de preeclampsia. Preguntas de guardia. ¿Se debe ofrecer tratamiento profiláctico de crisis convulsivas en pacientes con preeclampsia con criterios de severidad? Sí. En todas las mujeres con preeclampsia con criterios de severidad, ya sea durante el embarazo, en parto o posparto, deben recibir el sulfato de magnesio como profilaxis de eclampsia. ¿Cuál es la vía obstétrica ideal para interrumpir el embarazo en los pacientes con preeclampsia? La vía vaginal es la más aceptada, siempre que las condiciones maternas fetales lo permitan. ¿A qué edad gestacional se debe interrumpir el embarazo en pacientes con preeclampsia? En toda paciente con preeclampsia y embarazo a término se debe interrumpir el embarazo. De ser pretérmino, se valorará la inducción de madurez pulmonar. ¿Cuáles son los niveles tóxicos de sulfato de magnesio, cómo se manifiesta y cuál es el tratamiento? Cuando alcanzan niveles de 7 a 10 miliequivalentes sobre litro, se manifiesta por pérdida de reflejo patelar y de presión respiratoria cardíaca. El tratamiento es con gluconato de calcio 1 gramo intravenoso en solución de 10%. ¿Cuáles son los datos de eclampsia incipiente? Un precursor común de la eclampsia es la cefalea grave, ya sea occipital, frontal, 50 a 75% de los casos acompañado de hiperreflexia.